Hola amigos, aquí estamos. Primero que todo, quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este primer webinar de ABS Safety. Es un placer ser su anfitrión en este evento hoy. Creo que estamos listos para comenzar. Primero que todo, hay algunas cosas que me gustaría mencionarles a manera general. No se preocupen por sus cámaras, están apagadas desde aquí todo el tiempo, así que no importa lo que hagan, siéntase cómodos, nosotros no podemos ver lo que están haciendo. Lo mismo con sus micrófonos, los micrófonos están silenciados todo el tiempo desde aquí. Ustedes pueden oír la presentación, pero hagan lo que hagan, nosotros no podemos oír lo que ustedes están haciendo, así que estén tranquilos. Por otra parte, si quieren interactuar con nosotros, existe la posibilidad de que lo hagan a través del chat en vivo. Hay un chat en vivo que te da la posibilidad de que puedas levantar la mano para hacer preguntas o para aclarar algún punto que tal vez ustedes deseen por temas no muy claros o algo que deseen que sea aclarado. Entonces, lo que quieran decirnos, por favor, están invitados para que interactúen con nosotros. También van a ver un botón que dice en inglés alzar la mano. El botón de alzar la mano para este webinar inicial está desactivado, así que si desean interactuar con nosotros, la manera de comunicarse sería solamente a través del chat en vivo para enviar sus preguntas. Digamos que ese es el aspecto legal, por así decirlo, para la información que estaremos intercambiando con ustedes. Bien, quería compartir con ustedes que en términos de distanciamiento social, en tiempos de no podernos reunir personalmente, es difícil tanto para ustedes como para nosotros. Sin embargo, hay otra información que me gustaría compartir con ustedes y que de seguro les va a animar. Es que en este mismo momento, en este mismo minuto, estamos hablando con personas de más de 20 países alrededor del mundo. Se nos han unido a este webinar. Tenemos países de Europa, Estados Unidos, países de América Latina. Todos ustedes, queridos amigos, siéntanse muy bienvenidos a este webinar. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Así que comencemos. A fin de presentarles a todo nuestro equipo que me acompaña, no soy yo solo delante de las cámaras, están nuestros colegas trabajando también detrás de las cámaras, Sebastián y Tomás, quienes son instructores de nuestro centro de capacitación aquí en ABS Safety. Está Michael, quien es el encargado de todos los aspectos técnicos y todo lo que ven aquí alrededor mío, toda la escenografía, las luces, la pantalla, todas estas cosas son gracias a Michael. Y estoy yo, Dominic, frente a ustedes. Mi nombre es Dominic, quien será como su guía hoy. Así que comencemos. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? ¿Qué tenemos aquí para ustedes? Lo primero es que tenemos nuestra línea de vida que nos va a ir llevando por todo lo que tenemos para ustedes hoy. Primero estaremos conversando sobre protección de caídas, por qué y cuándo. Cada uno de ustedes sabe lo que es la protección personal contra caídas, obviamente, pero vamos a conversar un poco del por qué y cuándo la debemos usar. La segunda pregunta a contestar, ¿quién es el responsable? Cuando hablamos de equipos de seguridad, la responsabilidad legal viene a ser un aspecto muy importante. Lo tercero que estaremos conversando es sobre los obstáculos en la protección personal contra caídas. La mayoría de ustedes saben, mis amigos, que no es algo que se explica por sí solo a primera vista. Pero una vez que lo hayas hecho o que te acostumbras, hay algunos trucos, algunas pistas aquí y allá de cómo podemos lidiar con eso. Y la segunda parte de nuestro webinar de hoy será un poco el resumen y tendrán un panorama general sobre lo que cubriremos en los próximos webinars. Como ya lo saben, este es nuestro primer webinar que estamos haciendo en inglés y así como hoy, habrá un total de 4 webinars adicionales que ya están listos y el registro para estos webinars ya está abierto y disponible. Así que tendrán ya un poco de información sobre lo que viene. Y para no hacerlo como si fuese un monólogo, per se, la sesión de preguntas y respuestas. En la sesión de preguntas y respuestas, en esta sesión, todo lo que les venga a la mente, todas las preguntas que te puedan surgir, por favor, siéntanse invitados desde ya a hacerlas durante todo el tiempo. Mis colegas, a quienes les presenté anteriormente, estarán esperando sus preguntas. Y como nota adicional, cuando ustedes nos envíen sus preguntas, sus nombres, por supuesto, no serán mencionados. Y como siempre, mis amigos, no hay preguntas tontas, pregunten todo lo que quieran preguntar.
Entonces, comencemos con nuestro webinar de protección de caídas. Primera pregunta, ¿por qué y cuándo? Primero tenemos el escenario de dónde se necesita la protección contra caídas. ¿Cuándo es obligatorio tener protección contra caídas? La protección contra caídas es obligatoria cada vez que estés dentro de los 2 metros de cualquier borde desde el cual te puedas caer. Por favor, noten que no estoy hablando específicamente de los bordes del techo. No necesariamente tiene que ser desde un techo. Cualquier borde desde el cual te puedas caer. Una persona puede caer dentro del edificio o puede caer dentro de algo. No es solo desde los bordes del techo de lo que estamos hablando aquí. Entonces, 2 metros es el área de la cual debes preocuparte y debes estar pendiente. Y todos ustedes, amigos, quienes han estado trabajando cerca con ABS Safety, saben que ABS Safety no solo considera esos 2 metros, sino que vamos un paso más allá y establecemos 2.5 metros como la distancia recomendada desde cualquier borde del techo, borde de caída o cualquier borde desde el cual te puedas caer. Y la razón es muy simple. Imagínate estar con tu equipo de protección contra caídas exactamente en el punto de los 2 metros desde el borde del techo. Entonces, necesitarías teóricamente un segundo punto de anclaje de tal manera que puedas llegar al punto de anclaje de la línea dentro de los 2 metros para accesar el borde. Pero al tener la línea de vida horizontal a 2.5 metros de distancia del borde, puedes accesar fácilmente tu punto de conexión todo el tiempo sin exponerte a los 2 metros. El próximo punto sería la altura de caídas. Altura de caídas. Donde quiera que excedes 1 metro, está establecido por la regulación, es cuando requieres protección de caídas. Ahora, imagínense las situaciones en las que han estado ustedes expuestos no a una tremenda altura, sino algunas veces a un poco más de 1 metro. Y ustedes saben que se puede llegar a esa altura muy fácilmente. Entonces, la protección contra caídas debe ser considerada, en nuestro caso, a nivel industrial, todo el tiempo, prácticamente cada vez que te separas del piso. Y si somos un poco más extremistas, siendo bien extremistas, te podrías caer inclusive a 0 metros, sin haber recorrido ninguna distancia, ninguna altura. Te puedes caer a nivel de tus pies, por ejemplo, en las situaciones cuando te puedes hundir dentro de algo. Imagínense que están parados en un silo, dentro de un silo de almacenamiento de granos, por ejemplo. Resbalan y se deslizan dentro del material. Su altura de caída es 0 y aún así necesitan protección de caídas. Entonces, a fin de cumplir con estos 2 escenarios donde es obligatorio tener protección de caídas, es por eso que estamos aquí hoy. El tema no es cómo protegerte a ti mismo o a tu compañero, sino más bien entender el por qué hacemos estas cosas, de la forma como la hacemos y qué estamos obteniendo de ellas. Hay algunos términos genéricos que no son tomados directamente del libro, términos genéricos de tal manera que cualquier persona que lea la norma EN 795 pueda entender, términos como los utilizados por normativas regionales o gubernamentales sobre la protección de caídas. Pero como les mencioné, hay ciertas pistas y trucos que les pueden ayudar a que los cálculos y temas de protección contra caídas se les hagan mucho más fáciles. Y el primero sería edificios menores a 7 metros de altura. En términos generales, la protección contra caídas está dividida en detención y restricción de caídas. Cuando hablamos de restricción significa que puedes llegar al borde, por ejemplo, al borde del techo. Sin embargo, no vas a ser capaz de cruzar ese borde. Es decir, puedes llegar al borde, pero no puedes dar un paso más allá. Estás retenido. Por otro lado, cuando hablamos de sistemas de detención, literalmente puedes ir ese paso más allá y de hecho te puedes caer. Así que esta es una tremenda diferencia cuando hablamos del sistema, del diseño de los sistemas. En resumen, o como regla general, donde quiera que tengas una edificación con una altura de menos de 7 metros, no debes trabajar en detención de caídas. En estos casos debe ser siempre restricción. Debes asegurarte que la persona no va a estar expuesta a caídas. Lo otro importante a considerar en el diseño siempre va a ser asegurar las esquinas del techo.
Te vas a conseguir con situaciones en las que pueden haber unidades de aire acondicionado o equipos sobre el techo que no te van a permitir tener un sistema completamente circular. Vamos a estar bien en medio del techo, pero aún así tus esquinas no han sido aseguradas. Así que también eso debes considerarlo. Siempre asegurar las esquinas del techo. Lo mismo para cualquier punto de acceso al techo. Pueden ser escaleras con jaulas que llegan al techo desde uno de sus lados o fachadas. Puede ser que tengas una caseta de elevadores que te lleva directo al centro del techo, lo que sea. Pero cada punto de acceso al techo requiere ser evaluado de manera separada y determinar si ese punto requiere protección contra caídas o no. Hay otro aspecto importante cuando hablamos de distancias, y en este caso de distancias entre un poste de anclaje y otro. La pregunta que a menudo nos hacen nuestros clientes y también los usuarios es, ¿en qué casos podemos tener líneas de vida con postes de anclaje separados a un total de 10 metros? De nuevo, como regla general sería, donde quiera que tengan una distancia de caída mayor a 8 metros. Aprendimos que 7 metros está bien para trabajar en detención de caídas. Pero por otro lado, si quieres maximizar el vano entre los conectores de anclaje, vas a necesitar entonces por lo menos una altura de 8 metros. Bueno, como ven, parece que hay mucha información que les estoy dando y les pido que me disculpen, pero esto también les da una idea de todo lo que debemos considerar. No se trata solo de colocar un conector de anclaje en un techo y ya. Se trata del acercamiento sistemático que debemos tener para colocar esos anclajes. La ventaja de un sistema de protección personal contra caídas correctamente diseñado e instalado es que siempre lo van a utilizar. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Bueno, y antes de continuar, hay una actividad de interacción. Me gustaría invitarlos a lo siguiente. En un momento, cambiaremos la pantalla y les haré una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la distancia máxima permitida de caída libre? ¿Qué creen ustedes? Tienen la opción que dice 2 metros, 3 metros, o tal vez alguno de ustedes piense que depende del sistema, como si cada sistema te permitirá o tendrá una distancia de caída libre diferente. Así que tomen su tiempo, tomen un par de segundos para pensar y simplemente den su respuesta. Creo que tenemos, creo que tenemos una tendencia aquí y es obviamente por lo que estoy viendo en pantalla. Ok, esa es una buena información. Y la respuesta en general de parte de ustedes, amigos, si eran 2 metros o 3 metros o dependiendo del sistema, puedo ver que en la pantalla es como un 50-50, diría yo. 50% de ustedes dijo 2 metros y la otra mitad de ustedes se centró en que dependerá del sistema. No digo que la mitad está correcta y la otra mitad está incorrecta. Solo digo que esta es la razón por la que estamos aquí todos hoy. Esta es la razón del por qué estamos haciendo estos webinars, por qué estamos teniendo esta interacción con ustedes. El secreto detrás de esto es que la máxima distancia libre permitida es 2 metros. Así que la opción A es la respuesta correcta. Por lo tanto, no hay influencia del diseño del sistema o en el diseño del sistema. Puedes instalar un sistema cómodo, un sistema de paso continuo, que no sea de paso continuo, un sistema solo de anclajes, como sea, pero la cosa es que el diseño no debe influir en la máxima distancia de caída libre, porque la máxima distancia de caída libre tiene un efecto directo sobre el cuerpo, sobre la persona quien sufre la caída, y por eso decimos que la distancia máxima de caída es 2 metros, porque de otra manera podría ocasionar daños severos en los órganos y al cuerpo en general. Bueno, con esto cubrimos ya esos aspectos.
Um, yeah. So Tengan esos 2 metros de distancia de caída libre en mente. Me gustaría ir un paso más adelante con la siguiente pregunta. ¿Qué es protección de caídas? La mayoría de nosotros conocemos protección de caídas como un conector de anclaje sencillo, sistemas de línea de vida horizontal de paso continuo o sin el paso continuo, pero eso no abarca todo. Debes considerar también los EPP, como por ejemplo tu arnés. Se les llama EPP porque eso significa equipo de protección personal. Por ende, le pertenece a una sola persona, a un solo trabajador. Así que tener el arnés, tener el casco, tener una línea con amortiguador y estar conectado al anclaje. Bueno, podríamos decir que es un buen comienzo. Eso está bien. Pero me gustaría decirles que hay otro importante aspecto que también requiere ser considerado. Y son esos aparatos, esos artefactos diseñados para rescate. Y esto nos lleva en la dirección hacia el concepto del rescate. Hablando de rescate, imagínense a ustedes junto con su compañero de trabajo realizando alguna actividad de mantenimiento, alguna instalación, alguna renovación, lo que sea. Están ambos en el techo trabajando, pero desafortunadamente sucede que uno de ustedes dos sufre una caída. Tu compañero obviamente va a quedar suspendido del arnés, con su equipo de protección conectado al anclaje. Todo funciona muy bien, pero ¿ahora qué? Entonces, necesitan tenerlos allí y es una gran recomendación, una recomendación que muchas veces se olvida y es tener un equipo de rescate en el sitio. Un sistema de rescates que debe estar con ustedes en una bolsa, por ejemplo. De esta forma, si ocurre una caída a uno de ustedes dos, la situación de rescate simplemente comienza y no se termina allí, en la simple caída y detención del trabajador. Así que tengan cuidado. Además de los equipos de protección personal y el conector de anclaje, de los que ya hablamos y ya conocen, por favor, tengan un plan de rescate en el sitio. Bueno, y el siguiente aspecto que me gustaría conversar con ustedes es la responsabilidad legal. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de legislación. Hablamos de requerimientos gubernamentales, hablamos de normas. Siempre que hablamos de instalación de sistemas de protección, hay una pregunta que viene al caso y es ¿quién es la persona o quién es la entidad responsable? ¿Qué creen ustedes? Lo próximo que van a ver es otra pregunta que les estoy haciendo, la segunda del día de hoy. Y les estoy preguntando exactamente lo mismo. ¿Quién es la persona legalmente responsable en caso de que haya una falla en la instalación del sistema de protección de caídas? ¿Qué creen ustedes? Tienes la opción de decir que es la compañía instaladora, el instalador, él o ella, o el propietario del edificio. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el responsable legal por cualquier cosa que ocurra debido a una mala instalación causada por lo que sea? Pero, ¿a quién se le va a señalar la final? Ok, ustedes de nuevo están haciendo una tendencia en sus respuestas, así que, y como una nota adicional o una observación de mi parte, es una buena participación la de ustedes. Gracias por estar activos con nosotros en este seminario, en este webinar, quise decir. Acá estamos con los resultados. Esta vez no es tan obvio como la primera vez, así que más de un tercio dice que es la compañía instaladora, menos de un tercio dice que es el instalador y la mitad de todos los participantes dijeron que es el dueño del edificio. Bueno, primero lo primero, la responsabilidad legal en la instalación o la mala instalación del sistema de protección contra caídas recae primero sobre la compañía instaladora. Además,
sobre la persona que realizó la instalación. El dueño de la edificación no es precisamente el responsable legal sobre el cual recae ningún tipo de responsabilidad por mala instalación. Él es responsable legal de poseer todos los sistemas de protección de caídas en su edificación, de tal manera que ustedes puedan ir a la parte superior del techo y realizar cualquier tipo de trabajo que tengan que hacer y estar protegidos. El propietario del edificio está un paso antes de ser responsable de una mala instalación, por así decirlo. La responsabilidad de la parte de la instalación recae tanto en la empresa instaladora como en el instalador. Y esta página resume lo que hemos cubierto en el aspecto legal hasta ahora. Si lo pensamos un poco, tenemos tantos participantes en un edificio. Tienes al dueño del edificio, tienes al instalador, tienes al usuario final, quien de hecho va a la parte superior del techo y usa el sistema. Y no necesariamente tiene que ser el mismo instalador, obviamente. Tienes personal de mantenimiento, hay mucho tránsito de personas allí. Hay tantas y tantas personas envueltas en esta protección contra caídas que es muy importante entender la respuesta correcta a esa pregunta. ¿Quién es el responsable legal al final del día? Bueno, cubrimos la responsabilidad legal, legalmente hablando, la compañía instaladora y el instalador mismo. Pero imagínense la siguiente situación. Tú estás más allá de una situación de responsabilidad legal por la instalación de un sistema de protección personal contra caídas. Y no creo que estoy yendo muy lejos diciendo que también para tu propio interés hay una responsabilidad emocional, por así decirlo. Lo que quiera que sea que hagas sobre un techo cuando se refiere a protección personal contra caídas es algo que no debería quitarte el sueño por las noches. Siempre que digas que has hecho un buen trabajo, que has hecho una instalación perfecta, eso es todo. Esa es como la parte emocional que no debe ser juzgada. Y es como si preguntándonos a nosotros mismos todo el tiempo estamos conscientes de que estamos haciendo un buen trabajo de protección contra caídas. Bueno, la compañía instaladora ha hecho un gran trabajo. Hubo la instalación de varios conectores de anclajes individuales, sistemas de líneas de vida, pero ahora tenemos lo siguiente. Hay un inconveniente. Hay ciertas cosas que no pueden ser respondidas enseguida. Podrías estar inseguro de cómo manejar ciertas situaciones y con qué otras debes tener cuidado. Y para eso estamos aquí. Para eso tienes a ABS Safety. Y les digo, cualquier pregunta que tengan, solo tráiganosla. Así como en este webinar, cualquier pregunta que tengas, solo ponla en el chat. De igual manera, durante el montaje de los sistemas, cuando tengas una pregunta, solo por favor llámanos en cualquier momento. Esos trucos que les mencioné más temprano deben considerarlos en situaciones de responsabilidad legal. Eso es muy importante. Pero también tenemos como por ejemplo regulaciones en la construcción, requerimientos de instalación y además, a pesar de que lo vengas haciendo durante 3, 4 o 5 años, todavía hay una curva de aprendizaje, un efecto de la curva de aprendizaje, lo que llamamos el saber cómo o el know-how en protección contra caídas. Es aprenderse o saber esos pequeños detalles y esos pequeños trucos de cómo hacerlo de manera correcta. Y a la final, también tenemos requerimientos por partes del usuario final. Entonces, tienes mucha información que te llega a ti que estás haciendo solo la instalación. Y al final del día, es una sola instalación, pero todas estas cosas ocurren y debemos conocerlas o estar pendiente de ellas. Entonces, ¿cómo superar esos obstáculos y hacerlos que sientas que se instalaron de manera correcta? Lo primero es un soporte técnico, un planeamiento técnico de tal manera que cualquiera que sea el techo, te puedas sentar a evaluar en tu oficina el trabajo y tener un diseño del plano. Y obviamente se realiza antes que se haga, por supuesto, la parte de la instalación. Y de nuevo, cuando sea que tengas una pregunta que tenga que ver con el planeamiento técnico, distancias muy cortas o pequeñas, distancias al borde del techo, cuánto es la flecha de la línea de vida, cómo bordear una unidad de aire acondicionado que no fue colocado en una posición óptima en ese techo. Como les dije, llámenos. Por favor, téngannos en cuenta. Avancemos. Ya cuentas con el planeamiento técnico. El usuario final colocó la orden. Eres la persona que está en la instalación realizando la instalación. Perfecto.
Pero entonces tienes un inconveniente con la estructura. Tu cliente te dice, ok, tienes todo el techo de concreto, ordenaste los anclajes correspondientes de ABS, tienes todo listo para comenzar a instalar, pero te das cuenta que hay algo más. Es un concreto C20, C25, como sea, pero te das cuenta que hay algo diferente de lo que se había planeado técnicamente. De nuevo, cuando quiera que sea que surja algo, ven a nosotros, llámanos. Para eso estamos aquí. Eso es lo que hacemos en nuestro día a día, así que por favor, llámanos, estamos aquí para ustedes. La documentación de la instalación es otra parte que también cubriremos en otro webinar, para que lo sepan. Siempre que realicen una instalación, necesitan documentarlo y documentarlo de una manera que pueda ser leído y entendido por una tercera persona que no haya estado envuelto en la instalación la primera vez. Entonces, no se trata solo de tachar una actividad en una de las formas del documento y enviárselo al dueño del edificio, a tu cliente. Se trata de tener suficiente respaldo de la instalación que realizaste hoy y que se pueda mantener por los próximos 20 o 30 años siguientes. Para estos casos también cuentan con otra herramienta, una solución para la documentación de la instalación. Existe el ABS Logbook, que es una herramienta que, como les dije, cubriremos también en un próximo webinar. Y de nuevo, hablando de trucos en la protección contra caídas, al final del día es tan fácil como se muestra en esta lámina. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es decir, cómo hacer la instalación y, por favor, cómo no hacer la instalación. Todo lo que hemos cubierto hasta ahora termina exactamente en esta pregunta: ¿cómo lo hacemos de manera correcta? Y a fin de comenzar, quiero mostrarle los siguientes ejemplos negativos, por así decirlo. Les voy a mostrar cómo no se debe realizar. Aquí pueden ver, por ejemplo, la instalación en una superficie de concreto donde pueden ver que los tornillos frontales solo tienen una poca profundidad en la penetración del concreto. Pueden ser por varios motivos. Por ejemplo, puede ser que el orificio de la perforación no es lo suficientemente profundo. Puede ser que el orificio de la perforación no se limpió de manera correcta con la brocha y la bomba de aire. Cualquiera que sea la manera como lo hayan hecho, es obvio que está mal. Es solo cuestión de observar bien la situación. Y si ustedes sienten que algo no está bien, no luce bien, probablemente no lo está. Así que vuelvan a la cuestión básica de cómo hacerlo de manera correcta, porque esto no se trata de una ciencia espacial. La segunda fotografía para ustedes. Obviamente, no tengo que decirles que esta instalación está bien lejos de ser llamada una instalación. Hay una palabra que me rehúso a usar en este caso porque de hecho es más de una. Pero esos tornillos no están hechos para ser colocados en ese anclaje. Esas arandelas no tienen nada que ver con ese tipo de conexión. Lo que ves al tope a la derecha y abajo a la derecha, esos dos tornillos 2x2 que ven con las arandelas, de hecho no hacen nada. Entonces, esto es un ejemplo de un anclaje. Imagínense que están viendo esto. Ese anclaje queda cubierto con muchas capas, cubierto con membranas bituminosas, así que solo ves un poste saliendo del techo con el aro de conexión y piensas, ese es un buen punto para conectarme. Ese es un buen punto de anclaje para mí. Y esto te da una idea de la tremenda falla que existe. Si eso no es una de las cosas que estabas observando en una instalación que ya ha sido realizada. Este es otro de los ejemplos, otra de las cosas que algunas veces pasan. En este escenario pueden ver dos elementos de tensión para línea de vida horizontal que están conectados en un mismo aro de conexión. La cosa aquí es que esto de hecho puede pasar. Esto puede pasar sin haber sido hecho a propósito. Es un error, pero aún así puede pasar y no debe pasar. Porque de nuevo, es una falla en la instalación.
Esto podría causar un colapso total del sistema una vez que le sean aplicadas las fuerzas durante una caída. Y la razón es que vas a tener dos fuerzas o dos cargas transversales en el elemento de tensión. Y esas dos cargas transversales terminan siendo peligrosas por la dirección de aplicación sobre el sistema y hará que el sistema colapse. Y el colapso del elemento de tensión significa que perderás tu protección de caídas. En este caso, hay una solución, por supuesto. Pueden existir dos elementos de conexión conectados al mismo anclaje. Eso se puede hacer, pero requiere de un dispositivo de conexión. Y aquí vamos de nuevo al planeamiento técnico. Y en este caso en particular, el planeamiento técnico no fue muy bueno, tiene un error, porque no se consideró esa pequeña pieza. De nuevo, familiarícense con lo que deben observar y tener cuidado. Y en este último ejemplo que les traigo, en esta fotografía, algo que me hace pensar que fue prearreglado como fotografía porque es demasiado obvio. Sinceramente no creo que alguien pueda hacer esa clase de instalación. Sin embargo, estaba equivocado. Alguien hizo esa instalación donde el pin de seguridad del mecanismo de tensión fue removido o se cayó y se perdió en esas piedras de grava que ven allí. Simplemente no estaba allí. Y nada más se les ocurrió utilizar este pedazo de alambre de metal, que sea, para conectarlos. Pero imagínense ustedes usando ese sistema de seguridad y teniendo este tipo de anclaje en uno de los extremos y que algo ocurra. Desafortunadamente, si alguien cae de ese edificio, esa sola pequeña pieza de alambre va a tener que soportar la caída de todo el sistema. No hay duda alguna de que el sistema completo va a colapsar, obviamente. Esto es algo que yo diría que fue hecho a propósito. Esto no se puede considerar un error menor o desconocimiento o el no saber cómo hacer el trabajo. Esto es hecho intencionalmente, como haber perdido el pin de seguridad y sí, en un sistema como ese, como les dije, va a hacer que el sistema completo colapse. De nuevo, lo que les quiero decir es que cuando quiera que se sientan inseguros, cuando no sepan qué hacer, en algún momento me voy a la derecha, me voy a la izquierda, cuando quiera que tengan dudas, en lo que no deben dudar es en traernos esas preguntas. Comuníquense con nosotros. Una cosa más que quisiera mostrarle a ustedes en este caso es un video de 5 o 6 segundos y bueno, échenle un vistazo. Y creo que no hace falta una explicación para este caso. Un conector de anclaje individual que puede ser desprendido a mano limpia por una persona. De nuevo, el gran problema aquí con esto es que no es algo que lo puedes ver apenas subes al techo. Estás viendo una membrana bituminosa de aislamiento de agua con un poste que sale para conexión y no sabes cómo está instalado. No sabes si fue correctamente instalado. De nuevo, hacer esto es crear una falsa conciencia de seguridad. Es crear una falsa sensación de que estás seguro, bien conectado y obviamente no lo estás. Ya cubrimos la parte negativa de la historia. Lo bueno de la historia es que eso no es la mayor parte. La mayor parte es cómo hacerlo de manera correcta, cómo hacerlo de manera efectiva. Tenemos manuales de instalación disponibles, tenemos ejemplos disponibles, tenemos excelentes videos que pueden ser descargados desde nuestra página web para que ustedes puedan ver qué hacer y cuál es el procedimiento a seguir. Esta fotografía que les muestro ahora es un perfecto ejemplo de cómo se vería el sistema completo de línea de vida una vez instalado. No enfocándonos en un anclaje en particular, sino más bien mostrando una fotografía de todo el sistema completo. Aquí pueden ver una unión que se cruza, pueden ver la base del anclaje, pueden ver cómo luce un anclaje o una instalación perfecta. Por otro lado,
También pueden tener fotografías de anclajes individuales, conectores de anclaje de línea de vida, la línea de vida completa, las aperturas del techo, la instalación ya finalizada. how this particular anchorage connector is fixed. Excelente. Otro ejemplo que también lo vimos anteriormente en los aspectos negativos, ejemplos negativos, y es cómo tener un sistema de cable donde coinciden dos cables en un mismo conector. No hay dudas al respecto, sin duda alguna. Ahora imagínense ustedes que sean la persona que va a realizar el mantenimiento en un sistema como estos. Si te encuentras con una instalación como la que se muestra en esta fotografía, por ejemplo, durante la documentación de la instalación. Bueno, ¿no te da una sensación de que la persona que realizó la instalación hizo un buen trabajo? Yo diría que sí. ¿Cómo podría tener dudas de una instalación que luce absolutamente correcta? Bueno, y esta es la manera como sobrepasar estos obstáculos de una manera que te puedas familiarizar con el producto y los requerimientos. Y sí, sabemos que hay muchos requerimientos, hay ciertas opciones, ciertas posibilidades que te damos de tal manera que puedas sobrepasar o trabajar con esos obstáculos. So, Bueno, habiendo cubierto estos ejemplos positivos que por supuesto son el mejor caso, me gustaría hacer un resumen de lo que hemos cubierto hoy durante este webinar. Lo primero son los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos son varios. Muchas regulaciones, diferencias locales, pero también necesitan tomar en cuenta que cada gobierno puede regular de manera diferente cuando se trata de diseños de protección. En general, necesitas tener protección contra caídas a una altura de 1 metro y necesitas mantenerte alejado de cualquier borde, alejado de cualquier punto donde te puedas caer y la recomendación es 2,5 metros. De esta manera te podrás acercar a ese punto de anclaje o a esa línea de vida aún estando a una distancia segura. Consideren no solo caer desde el borde del edificio, también podrían caer hacia adentro del edificio. Tienes tragaluces, tienes cualquier tipo de aperturas en el techo. Así que tengan cuidado no solo con las caídas en los bordes del edificio, sino recuerden que también hay riesgos de caer hacia adentro del edificio. Y también tenemos la situación de 0 metros, cuando la caída es dentro de una superficie, por ejemplo, de material granulado, dentro de un silo. Así que siempre tienes la certeza de que cuando hay una altura, te puedes caer y dices, ok, tengo un riesgo aquí. Pero también puede haber una situación donde estás parado sobre el piso, sobre una superficie, y aún así corres el riesgo de quedar atrapado dentro de eso. Hablamos de los postes de esquinas, hablamos de los puntos de acceso donde quiera que entras a un techo de un edificio. Necesitas tener por lo menos un diseño que te indique, ¿necesito tener protección contra caídas o estoy en un ambiente seguro una vez que ingreso a este espacio? Y muy importante, porque algunas veces nos olvidamos de cosas importantes, y es tener presente el concepto del rescate. Requerimos tener un plan de rescate que funcione todo el tiempo y siempre activo cuando tengas personas con riesgos de caída. ¿Cómo apoyarlos en estos temas de orientación técnica? ¿Cómo hacer que sea un poco más fácil de entender? Un poco más cómodo sin leer todos estos manuales y las normas, que es la parte que, debo admitir, no es lo más fácil, lo admito. not the easiest lecture, I have to admit. Tenemos cursos como este, como los webinars. Existe la posibilidad de que podamos interactuar a través de emails. Ustedes pueden compartir sus experiencias con nosotros y nosotros tenemos experiencias que las podemos compartir con ustedes. Podemos tener interacción de información de cualquier forma. Y además de eso, las certificaciones. Las certificaciones para quienes deseen hacer inspecciones y mantenimiento a sistemas ABS ya instalados. Y debo decir también acá en español que ya hemos dictado 2 capacitaciones en el Centro de Entrenamientos de ABS Safety en español. Así que podemos programar esas capacitaciones también en idioma español para ustedes. Continúo. También tienes los manuales de instalación que legalmente deben ir junto con cualquier equipo o sistema de protección personal contra caída que sea embarcado o despachado.
Entendemos que algunas veces se pueden extraviar, pero debo decirles que también están disponibles para descargar vía Internet en nuestra página web. Estos manuales están diseñados de tal manera que sea fácil de entender. Vienen con pictogramas que te dan una visualización fácil de cómo debería realizarse la instalación. Además, tienes los videos animados, que ya los vimos, y que te dan una idea de cómo debería realizarse el proceso de la instalación. Y debido a la certificación, los sistemas de protección de caídas deben mantenerse regularmente o deben recibir un mantenimiento regularmente. Así que, si ya fuiste a un techo, hiciste la primera instalación, ¿por qué no decirle, oye cliente, hey, usuario final, ya invertiste una buena suma en estos sistemas de protección contra caídas? Entonces, ¿por qué no ir un paso más allá y por qué no llegamos a un acuerdo para realizar el mantenimiento en los próximos 5 o 10 años? Tú eres el instalador, sabes el trabajo que hiciste allí arriba. ¿Por qué no hacer algo obvio y decirle que ustedes también pueden hacer la inspección y así de esa manera tendrás la seguridad de mantener ese sistema de protección contra caídas inspeccionado y mantenido regularmente? Eso sería perfecto. Obviamente, debo decir, debes familiarizarte y sentirte cómodo con los equipos que tienes que instalar, porque también debo decir que no es autoexplicativo todo el tiempo. La primera instalación podría ser triquiñuelosa, pero si te tomas tu tiempo, si evalúas bien todos los detalles y si lees el manual y lo revisas una o dos veces y te preguntas a ti mismo, ok, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué necesito para hacerlo? Definitivamente lo vas a poder hacer. Y recuerda que cuentas con todo el apoyo que necesites de parte nuestra en ABS. So, Y ahora lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes un pequeño vistazo general de lo que veremos en los próximos webinars. Lo que cubrimos hoy para ustedes es información genérica y básica de protección contra caídas. ¿Cuándo lo necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué es la responsabilidad legal? ¿Qué trucos los pueden guiar para hacer un trabajo más fácil y más seguro? Y me gustaría invitarlos al próximo paso, ir a un nivel más profundo en cada tópico o en cada tema. Y hablo de los siguientes 5 webinars. Esos son 2 de los 4 que vienen. Las inscripciones están abiertas vía LinkedIn, Facebook, mensajes directos. Tendremos una silla para ustedes en esos webinars. we will have you a seat available in those webinars as well. El primero se refiere a la documentación del trabajo, de la instalación, cómo realizar la documentación, cómo hacer el planeamiento técnico, perdón. Primero es cómo realizar el planeamiento técnico, qué debes revisar, buscar, dónde debes colocar los conectores de anclaje, cuál es la distancia máxima entre los conectores y cómo realizar un planeamiento correcto, un planeamiento técnico correcto para tus clientes. El segundo que tendrán disponible después que hablamos del planeamiento técnico es cómo realizar la instalación. Y a propósito le hemos llamado instalación hecha fácil porque realmente es fácil. Es fácil cuando siguen los manuales de instalación y si no es fácil, estamos aquí para ustedes. Así que nos enfocaremos específicamente en cómo hacer la instalación de diferentes superficies, cómo leer el manual, cómo observar o qué deben observar específicamente de tal manera que ustedes se sientan cómodos cuando estén trabajando con los sistemas. El tercer y cuarto webinar cubrirán el trabajo de documentación que debemos realizar después de la instalación. Debes tener cierta documentación, la cual también se le entrega a tu cliente, a manera de dejar prueba de tu trabajo realizado. Así que estaremos cubriendo tips y trucos sobre cómo hacer la documentación de manera efectiva, lo que debes observar y tener cuidado, y también cómo utilizar la aplicación ABS Logbook. Les mencioné anteriormente que además de la versión en papel para hacer la documentación, existe un programa disponible para ustedes, mis amigos, donde pueden colocar toda la información de la documentación. Es bastante intuitivo. Puedes cargar fotografías directamente desde tu smartphone, estando allí mismo, en el sitio. Solo fotografías el anclaje y ya, estás seguro en la documentación. Y por último, pero no menos importante, pensamos de nuevo de una manera muy genérica, pero efectiva para darles información sobre la norma EN 795. Nosotros le llamamos la bien conocida norma porque de una u otra manera todos los que estamos aquí, todos nosotros en este webinar, que se está viendo en más de 20 países, hemos mencionado anteriormente y aplicamos la norma. Así que tenemos que
Debemos saber de la norma. Es la ley, la norma de protección contra caídas. Y debemos ir a los detalles de lo que cubre, cómo leer la norma y lo que la norma dice o aplica para cada diferentes situaciones. Y lo que la norma dice o aplica para diferentes situaciones. Y si por algún motivo ustedes sienten o tienen alguna idea de algún tópico o un tema que no ha sido conversado o que consideran que podría ser extendido o llevado a todos en un webinar, por favor, déjennoslo saber. Recibirán una forma después del webinar. Llénenla con lo que consideras debería ser una información o un webinar adicional y lo haremos posible para ustedes. Especialmente en esta época donde no es fácil el contacto personal, así que eso sería una excelente manera de comenzar o de continuar más adelante con todos estos webinars. Bueno, y eso es a grosso modo lo que estaremos cubriendo en webinars en un futuro. Siéntanse desde ya invitados. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué preguntas tienen sobre este webinar? ¿Hay algo que quedó abierto o algo que quieran preguntarnos? Por favor, siéntense invitados a utilizar la función del chat y enviarnos sus preguntas. Es como una interacción uno a uno conmigo y con nuestros colegas. Así que si tienen algo que desean preguntar o que deseen saber más a profundidad. Y aquí nos viene la primera pregunta. ¿Podemos tener esta presentación vía email? Sí y no. Sí la van a tener, pero no en un email. Van a recibir un correo posteriormente, el cual es una especie de seguimiento sobre el webinar, y en ese email conseguirán un link o enlace que les llevará directamente a donde está el video en nuestra página web. El video estará disponible y puedes verlo cuando lo desees. Y veamos, ¿cuál es la próxima pregunta? Ok, tenemos una pregunta con respecto a la instalación y la pregunta dice, ¿habrá alguna diferenciación en el webinar sobre la instalación en las diferentes estructuras o cubriremos al detalle cada una de las estructuras como lo hicimos hoy? Va a ser bastante genérico y bastante información. Mantendremos la información bastante genérica, pero no será tan genérica como la que hemos visto hoy. Y luego de eso, vamos a ir a la instalación hecha fácil, que cubre, en términos generales, la instalación, pero también lo vamos a hacer de tal manera que veremos cada una de las diferentes superficies. Ok, y tenemos otra pregunta. ¿Será posible tener un entrenamiento fuera de Alemania? Bueno, con toda seguridad, espero que sí. Definitivamente sí, es un gran sí. Podemos dar capacitaciones fuera de Alemania, pero tampoco quiero irme de bruces diciendo que el entrenamiento estará disponible donde lo necesites. Pero definitivamente sí podemos programar un entrenamiento donde lo necesites, cuando lo necesites. Va a ser nuestro equipo de capacitación, podría ser yo, probablemente será alguno de nosotros que vayamos a hacer esa capacitación, todo el curso completo para ustedes, amigos. Podemos entrenar al departamento completo de instalación. También podemos hacer un curso donde estén ustedes y estén también sus clientes, sus usuarios finales. Todo eso es posible. Cuando quiera que sientan la necesidad de formación personal, solo llámenos. Ok, tenemos otra pregunta. ¿El ABS Logbook estará disponible en inglés? Sí, eso es un buen punto. La información más reciente que tengo es que estará disponible en las próximas semanas. Yo diría que dentro de las 3 o 4 semanas próximas. ¿Habrá una versión en inglés disponible en la página web? Con esto quiero decir que no será la aplicación que bajas en tu smartphone. Es la parte que utilizas directamente desde el website en tu computadora. Para finales de este año también estará la aplicación completa disponible en la app. La app Logbook estará disponible en inglés. También podrás presentar el informe final en archivo PDF con toda la documentación en inglés. Así que aún hay trabajo por hacer, pero va a estar pronto listo. Y de nuevo, en la página web lo tendrán disponible, mis amigos, en inglés.
available in English for you guys. Y otra And pregunta nos question dice, that ¿ustedes tienen manuales disponibles en español o en cualquier Spanish otro or lenguaje? other languages? Esa es una Yes, pregunta que realmente es actually fácil de we will give responder. you one in a way Sí, that los tenemos, yes we pero do. debido a la manera como los tenemos, no necesitas en realidad el lenguaje, por el hecho de que todos los manuales de instalación se mantienen sin textos. Without any wordings. They are like Son intuitive como in a pictogramas nature that intuitivos que te hacen visualizar de manera fácil la instalación. visualized other than texted. So you will see Así que en la segunda página del manual de instalación siempre verás unos requerimientos de seguridad que no son más de una o dos oraciones like one or two sentences y in están disponibles en más de 20 o 25 lenguajes diferentes. so whenever you Así have que a cuando client tengas un cliente who que no is sabe inglés B1 o no English tiene or conocimientos de inglés o de alemán o de whatsoever, español, you cualquiera que will sea, definitely be able definitivamente to podrá support trabajar con them. esos manuales de instalación. Y tenemos Then otra there's another pregunta que nos habla question sobre la distancia de about caídas. the freefall distance. It says like the ¿Cómo es posible requirement mantener el requerimiento de los 2 metros de caída libre cuando el punto de anclaje está a how nivel is de it los pies? achievable when having the anchor point at the feet level, Bueno, eso es un factor de seguridad de 2, having pero a feet level, tienes la conexión and al when nivel de los using a pies y 2 cuando meter usas la línea de lanyard vida de for 2 metros freefall would en be caída libre, user entonces va height a ser la plus altura de la 2 of the persona lanyard. más los 2 metros de la línea Yes, de vida. like the Sí, calculation in that tus case is cálculos true. para este caso Because están you correctos, yourself pero are imagínate que moving estás at the parado al moment borde and del you have techo your point y of desde donde bend where estás you parado actually physically físicamente en stand. el techo hasta donde That está el distance conector, is esa covered by your distancia lanyard. está The cubierta por lanyard tu is línea de attached vida to the anchor. personal. So at the end of the day, La the tienes system conectada a tu always anclaje needs to be y a la operated in final a way that el once sistema you siempre are requiere ser standing operado on de tal the edge of manera your roof, que una vez que that estás en el you borde del only have techo no 5 tengas meters of 5 lanyard metros de laying around línea your roof, entre tu persona y obviously. el anclaje, So obviamente. the maximum freefall distance is Entonces, calculated de esta manera, la average distancia máxima de human caída body height. calculada como You have promedio like your es la D-ring altura de on la your persona. back of the Recuerda que anchor. tienes el anclaje You have a conectado al aro shoulder dorsal. height. So Entonces, shoulder height eso está a la altura de tus roughly is hombros. what you have a Desde freefall allí distance hasta tus pies plus sería la some distancia de caída elongation of a libre, certain height. más la So elongación de that's why alguna we de las come up with the partes. requirement Así es of como not calculas having el more than 2 requerimiento meters para of no tener más freefall de 2 distance. metros de caída libre. Y la próxima Another pregunta question nos dice, is, ¿proveerán will en el seminario el manual seminar del diseño? provide design manuals? Yes. Sí. Um, Se cubrirá en and ambos it's manuales de very instalación como de documentación. both the installation manuals as well as the Iremos en vivo con documentation. una versión del We ABS go Logbook live que with nos a guiará a version través of de toda ABS la Logbook that goes with you instalación through all the de la single steps documentación of the paso a paso. installation. Plus, Además, el in the webinar sobre webinar instalación Ease of fácil Installation, we tendremos will no also muchos, have pero por lo menos maybe 2 o 3 2 instalaciones or junto 3 con el manual, of installation manuals, which donde will go iremos down en into cada every uno de los single detail. detalles, hablando What acerca the del significado pictographs de los mean, what the pictogramas, las pictures fotografías, are about to assume, qué te what to do dicen, next. qué So es lo we próximo will que go debes there hacer. step by Así step que in lo detail. haremos paso a paso y de manera detallada. Y Another la próxima question pregunta nos dice, is ¿cuándo está programada when la is the próxima next training capacitación for para installers instaladores? that we can come? So first of all, thank Ante you very todo, much for your muchísimas interest. gracias por su As interés, always, por as venir para possible, acá. would be our Tan pronto biggest como pleasure sea to have you posible. here Será un enorme placer para tomorrow. nosotros tenerlos aquí si fuese Unfortunately, posible para mañana the mismo, pero health desafortunadamente, situation does not debido a las allow condiciones actuales de any salud, no public podemos tener trainings here ningún in tipo de ABS Safety. capacitación en público aquí That's en also why ABS our training Safety. team came up Es with por this eso que a wonderful nuestro idea equipo of de having those capacitación se le webinars ocurrió taken esta online. magnífica idea de tener estos webinars. Unfortunately, I'm Desafortunadamente, sorry de to say nuevo, that we lamento cannot no poder decirles exactly ahora con name a fecha term precisa or a o a date término when you preciso will be la allowed to fecha cuando come, será permitido que but puedan we will venir, pero definitely definitivamente se lo will haremos inform saber. you when we Definitivamente les will be online. notificaremos cuando estos cursos, And estas those curses, capacitaciones obviously, ya our estén trainings team disponibles will also keep aquí on en short ABS notice. Safety. Definitivamente se los To bring notificaremos, you los guys up to mantendremos al date. día sobre cuándo estos cursos Whenever estén you have something disponibles. more Y si requieren de immediate algo más or inmediato, urgently have necesario en el momento, maybe a PO from your client como que that you tienen un need cliente que requiere una right now, instalación enseguida, we podemos will offer ofrecerles you also también a una sesión one-on-one cara a cara session, vía Skype o Zoom, como Skype sea, webinar para platform poder whatsoever, responder sus to have that preguntas. question solved for you.
Okay. Then there is Ok, y nos viene una pregunta acerca de cómo descargar el Logbook para Android. Logbook for Android. Eso fue lo que les mencioné anteriormente. What I mentioned Tendremos la earlier. versión para Android, así como también la versión para iOS, The iOS que estará version disponible al final de este año, will end más o this year, menos. roughly speaking. Aún It still tenemos needs unos trabajos de programación que to be necesitan done ser in a realizados way de that tal manera que all todas las traducciones optimized estén PDF correctas file at the y end of los the day archivos de will PDF van a be estar solid. adecuadamente resumidos. So right now, Actualmente será all of dentro de this un par de semanas cuando tendremos la versión basada en la red, que será como cuando entran a un website en Internet. that one will be available in Podrán tener el English programa and disponible en as soon inglés. as Android or Tan iOS is pronto como available, esté we'll disponible let you para know. Android o iOS, se lo dejaremos saber. Les avisaremos. Okay, so guys, you're Están really at bastante the last bit. activos. Me encanta eso. What else ¿Qué do más we tenemos have por aquí? here? Still need to go through those questions that you Ok, guys creo que todas esas preguntas ya fueron that contestadas. one. Training date we covered. Ya cubrimos la parte de Manage las the setup, capacitaciones próximas. logbook, installation El manual. logbook, los manuales de So instalación. I think that's it. Bueno, creo que eso es todo. Guys, thank you very Amigos, much muchas for gracias de mi parte por participating. acompañarme en este We'll be webinar, together por estar discussing activos. this situation Su along the way. participación ha sido grandiosa realmente en este webinar. Your participation has been just great. I'm absolutely overwhelmed by this. And Desde ya much look ansioso forward por to the estar con next webinar ustedes to take en nuestro place. próximo And evento. not seeing you Espero soon, but we verlos will see you pronto de nuevo. pretty soon again El with some próximo new será videos. el And jueves y many muchas thanks. gracias, mis Bye amigos. bye. Take Hasta care and stay pronto, safe. cuídense y manténganse seguros.